¿Alguna vez te has preguntado si serías capaz de torturar a otra persona? La mayoría de nosotros diríamos que no, pero un experimento psicológico realizado en la década de 1960 puso en duda esa afirmación. Este experimento se llamó el experimento de Milgram y fue diseñado para explorar la capacidad de las personas para obedecer órdenes de una figura de autoridad, incluso cuando esas órdenes van en contra de su propia moralidad. Los resultados fueron sorprendentes, y todavía nos hacen cuestionar nuestra propia capacidad para hacer lo correcto. En este video, exploraremos el experimento de Milgram y descubriremos cómo podría cuestionar su propia moralidad. Prepárate para un viaje emocionante, y quizás, un poco aterrador, en los límites de la psicología humana. En la década de 1960, el psicólogo social Stanley Milgram realizó un controvertido experimento en la Universidad de Yale, para investigar la disposición de las personas para obedecer órdenes de una figura de autoridad. Milgram quería entender cómo era posible que los soldados nazis en la Segunda Guerra Mundial participaran en atrocidades y crímenes de guerra, y si la obediencia ciega a la autoridad tenía algo que ver con esto. Para realizar el experimento, Milgram reclutó a participantes voluntarios a través de anuncios en periódicos y revistas. Les dijo que estaban participando en un estudio sobre la memoria y el aprendizaje, pero en realidad, estaban siendo evaluados sobre su disposición a obedecer órdenes. En el experimento, cada participante era asignado a un papel aleatorio: maestro o aprendiz. El maestro recibía la tarea de administrar descargas eléctricas a un supuesto aprendiz, cada vez que cometía un error en una prueba de memoria. A medida que el aprendiz fallaba en más pruebas, el nivel de intensidad de la descarga aumentaba. El aprendiz en realidad era un actor que no recibía ninguna descarga, pero simulaba estar en dolor, y eventualmente gritaba de agonía. El verdadero propósito del experimento era ver hasta qué punto los participantes estarían dispuestos a seguir las órdenes del investigador autoritario que estaba en la habitación con ellos. El investigador animaba al participante a seguir administrando descargas eléctricas, incluso cuando el aprendiz parecía estar sufriendo mucho, y finalmente quedaba en silencio. El experimento tenía un total de 30 niveles de intensidad de descarga eléctrica, y el último nivel se etiquetaba como 450 voltios, lo que representaba un peligro extremo para la salud del aprendiz. Lo que Milgram descubrió fue sorprendente: la mayoría de los participantes, incluso cuando estaban claramente angustiados por la situación, seguían administrando descargas eléctricas cada vez más intensas al aprendiz, debido a la presión de la autoridad. El 65% de los participantes llegaron al nivel máximo de 450 voltios. Incluso aquellos que se negaron a seguir las órdenes del investigador solo lo hicieron después de mucha tensión emocional y resistencia, y llegando a altos niveles de voltaje. Milgram argumentó que el experimento demostró que las personas son muy propensas a seguir órdenes autoritarias, incluso si estas órdenes contradicen sus valores personales. En otras palabras, la obediencia a la autoridad es una fuerza poderosa que puede anular la moralidad y el sentido común. En relación a la Segunda Guerra Mundial y los soldados nazis, muchos críticos señalan que el experimento de Milgram explica en parte la disposición de los soldados nazis a cometer atrocidades. Los soldados nazis a menudo argumentaron que solo estaban siguiendo órdenes, y que no tenían responsabilidad personal por sus acciones. De hecho, el término de obediencia ciega se ha utilizado para describir esta disposición a seguir órdenes sin cuestionar su moralidad o legalidad. Sin embargo, es importante destacar que el experimento de Milgram también ha sido criticado por ser poco ético, y por poner a los participantes en situaciones extremadamente estresantes y potencialmente dañinas. En consecuencia, no se han llevado a cabo estudios de este tipo desde entonces. A pesar de las críticas, el experimento de Milgram sigue siendo un ejemplo poderoso de cómo la obediencia a la autoridad puede anular la moralidad y el sentido común. También nos muestra que es posible que las personas cometan actos atroces bajo la influencia de una figura de autoridad. Desde una perspectiva psicológica y neurocientífica, el experimento de Milgram muestra cómo la obediencia a la autoridad puede anular la capacidad de las personas para tomar decisiones éticas y morales. La conformidad a la autoridad es una parte natural de nuestra evolución humana,
ya que durante miles de años la supervivencia de la especie dependió de la capacidad de las personas para trabajar juntas en grupos y seguir líderes. Además, la conformidad a la autoridad puede estar relacionada con procesos neuronales específicos. Investigaciones neurocientíficas han demostrado que el cerebro humano tiene una región específica conocida como la corteza prefrontal ventromedial, que es importante en la toma de decisiones éticas y morales. Cuando las personas reciben órdenes de una figura de autoridad, la actividad en esta región del cerebro puede disminuir, lo que hace que sea más difícil para las personas tomar decisiones basadas en su propio sentido de moralidad. En el contexto de la Segunda Guerra Mundial, los soldados nazis eran parte de una estructura militar jerárquica, en la que la obediencia a la autoridad era una parte fundamental de su entrenamiento. Además, la propaganda y la ideología nazi se utilizaban para deshumanizar a las personas que eran consideradas enemigos del Estado, lo que hacía que fuera más fácil para los soldados obedecer órdenes inhumanas. Los soldados también eran sometidos a una intensa presión de grupo, para conformarse a las expectativas de sus compañeros y superiores. En resumen, el experimento de Milgram nos muestra cómo la obediencia a la autoridad puede anular la capacidad de las personas para tomar decisiones éticas y morales, y cómo esto puede estar relacionado con procesos neuronales específicos. Al relacionar esto con la Segunda Guerra Mundial y la obediencia de los soldados nazis, podemos ver cómo la combinación de propaganda, ideología, entrenamiento y presión de grupo puede llevar a las personas a cometer actos inhumanos. También nos recuerda que cualquiera de nosotros podría ser influenciado por una figura de autoridad, y que debemos ser conscientes de la importancia de mantener nuestro propio sentido de moralidad y ética en todo momento. El experimento de Milgram es un recordatorio de la importancia de cuestionar la autoridad, y mantener nuestro propio sentido de moralidad y ética. La obediencia ciega a la autoridad puede llevar a situaciones extremas y a la comisión de actos inhumanos. La Segunda Guerra Mundial y los horrores del Holocausto son un triste ejemplo de esto. Es importante recordar que los seres humanos somos seres sociales, y estamos constantemente influenciados por las personas y las figuras de autoridad que nos rodean. Por lo tanto, es crucial mantener una perspectiva crítica, y siempre estar dispuestos a cuestionar las órdenes y la conducta de aquellos que tienen poder sobre nosotros. El experimento de Milgram sigue siendo un hito en la psicología social, y ha llevado a un mayor reconocimiento de la importancia de la ética en la investigación científica. En última instancia, lo que el experimento nos muestra es que la obediencia ciega a la autoridad puede ser peligrosa, y que debemos ser conscientes de nuestra propia capacidad para ser influenciados y controlados por las figuras de autoridad. En conclusión, el experimento de Milgram es un recordatorio de la importancia de la responsabilidad individual y la toma de decisiones éticas. Nos recuerda que somos responsables de nuestras acciones, y que debemos mantener nuestro propio sentido de moralidad y ética en todo momento, incluso en situaciones de alta presión y estrés. Si te gustó el video, dale al botón de me gusta y suscríbete al canal, así nos ayudas a seguir creciendo. Nos vemos en el siguiente video.